Hola, en esta clase veremos un par de cositas relacionadas con NumPy y qué podemos hacer con él. Entonces, NumPy básicamente es Python, pero nos convierte Python en una herramienta similar a Matplotlib, que nos permite hacer um, manejo, pues, operaciones matemáticas y específicamente el uso de arreglos o parecido a matrices. Entonces, para hacer uso de las herramientas de NumPy, lo importamos, es un módulo como cualquier otro. Por facilidad lo vamos a importar como NP para no tener que escribir NumPy um, cada vez que queramos llamar una función. Entonces, listo. La estrella de NumPy serán los arreglos entonces. ¿Qué es un arreglo? Pues es similar a una lista, pero no es exactamente lo mismo. Para empezar, porque estos pueden ser de más, pues te pueden tener otras dimensiones, pueden ser de dimensión 2, 3 o lo que sea. Entonces, primero miremos un arreglo unidimensional. Entonces vamos a definir A como un arreglo de una dimensión y tiene simplemente los elementos 2, 4 y 3 y son unos flotantes. Entonces, listo. Entonces vamos a imprimir A. Esto nos dice que entonces es parecido a una parecido a una lista, pues porque solamente tiene una dimensión y tiene 2, 4 y 3, pero flotantes. Ahora definamos entonces otro arreglo que sea B y que tiene estos elementos 5, 7 y 6. Bien, entonces nosotros nos vamos a poder dar cuenta que nosotros podremos operar entre los arreglos, podemos sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, pero entonces aquí es donde se diferencia de las matrices, en que las operaciones no serán de las usuales matriciales de álgebra lineal, que si bien se pueden implementar, también ya están implementadas, no son las nativas, digamos, y las que tienen esta sobrecarga del operador, pues más multiplicación y división, sino que serán, digamos que, punto a punto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a mostrar el ejemplo. Entonces, aquí nos dimos cuenta que lo que genera A más B es un arreglo de la misma dimensión, porque tienen que tener la misma dimensión para poderlos sumar o operar en cualquier caso. Y entonces el primer elemento será la suma del primer elemento de A con el primer elemento de B. El segundo elemento de la suma será la suma del segundo elemento de A con el segundo elemento de B. Y el tercero será la suma del tercer elemento de A con el tercer elemento de B. Y exactamente lo mismo para la multiplicación y la división. Entonces digamos, 2 por 5 será 10, 4 por 7 será 28, 3 por 6 será 18 y así sucesivamente. Ahora, nosotros también entonces podemos operar el elemento, operar el arreglo, hacer operaciones al interior del mismo arreglo. Por ejemplo, yo podría aquí decirle a que sume los elementos de A. Yo podría hacerlo así o podría hacerlo, pues, digamos, llamando a la función de otra manera, así. Es exactamente lo mismo. Entonces nos vamos a dar cuenta que, pues, yo puedo llamarlo, digamos, A con el operador punto, A punto sum, y entonces eso sumará los elementos de A. O yo puedo llamar sum de NumPy sobre B, y entonces hará exactamente lo mismo. Será sumar los elementos, regresarme la suma de los elementos de A o de B. Ahora entonces, ¿qué pasa si yo multiplico una variable? Entonces lo que va a hacer esto será generarme un arreglo que, cuyos elementos, cada uno de ellos será multiplicado por el número que yo le haya puesto. Entonces yo tenía 2, 4, 3 y entonces ahora el arreglo que me generó 3 por A
sería 6, 12 y 9. Recordemos en este caso cuál es la diferencia con las listas. ¿Qué pasaba si yo multiplicaba una lista por un número entero, por ejemplo? Me generaba una lista que tenía un elemento detrás del otro 3 veces. En este caso yo hubiera podido también hacerlo por 3.5, por ejemplo, cosa que no hubiera tenido sentido en las listas. O yo puedo entonces también no sumarlos, sino multiplicarlos, los elementos del arreglo. Y asimismo puedo usar operaciones, funciones estadísticas sobre el arreglo, como pueden ser, por ejemplo, el promedio, la varianza o la desviación estándar. Miremos qué resultado nos arroja este caso. Lo que esperábamos. O yo puedo hacer búsquedas sobre esto y entonces que me diga cuál es el elemento mínimo y cuál es el elemento máximo. Entonces, en este caso eran 2 y 4. Y yo también puedo decirle que me regrese el índice del elemento mínimo o el elemento máximo. Entonces, en este caso 4, que era el elemento máximo, es el segundo elemento, por lo tanto tiene índice 1. Bien. Definamos ahora un arreglo bidimensional. Entonces en este caso C será un arreglo que tiene, bueno, imprimámoslo. Entonces 0, 2, 3, menos 1, 3, 5. Ese será nuestro arreglo bidimensional. Entonces de 2 por 3. Bueno. Entonces en este caso podemos decirle también operar o volver a operar, utilizar esas operaciones y podemos decirle que nos dé el mínimo, por ejemplo, que sería menos 1, claro. O yo puedo operar sobre los ejes. Entonces digamos, aquí yo podría, aquí en este caso no me va a hacer una búsqueda sobre todo el arreglo, sobre todos los elementos del arreglo, sino que hará una búsqueda sobre el eje, digamos, 0 y después, digamos, sobre el eje 1. Entonces en este caso el mínimo de esta columna será 0, el mínimo de esta columna será 1. En este caso entonces, ahora lo que hizo fue generarme, si yo le pongo axis 1, me va a generar un arreglo que tiene el mínimo entre estos dos, luego entre estos dos y luego entre estos dos. Bien. Bueno, y así se puede hacer sobre todas estas mismas operaciones. Yo podría haberlo hecho. Yo puedo también entonces hacer cortar de alguna forma mi arreglo, y entonces yo puedo decirle que me genere otro arreglo que está acotado entre 0 y 3. Entonces el que va a hacer, va a buscar todos los elementos y me va a generar un nuevo arreglo, y los valores que son menores a 0, pues, menores a 0 los vuelve 0, los que son mayores a 3 los vuelve 3, como efectivamente vemos. Bien, entonces hagamos una cosa, una aplicación de pronto. Entonces generemos de pronto una gaussiana bidimensional. Bien, entonces cambiamos esta línea para que nos importaran nativamente todos los métodos de Matplotlib, además de los de NumPy que digamos ya los teníamos importados. Bien, entonces definimos la función Gaussian, que nos va a permitir generar un arreglo que tiene una forma de una función gaussiana. Entonces pues lo usual, simplemente
llevamos, digamos, estas funciones que eran del espacio de NumPy y etcétera. Ahora entonces, mgrid nos va a permitir generar unos arreglos que nos permitirán generar nuestra gaussiana 2-dimensional. ¿Qué hace esto entonces? Bien, pues miremoslo. Bien, entonces lo que le estamos diciendo aquí es que generen un espacio de menos 3 a 5 en pasos de 0.1 y de menos 2 a 4 en pasos de 0.1. Es parecido al linspace que utilizábamos para listas, pero en este caso nos va a permitir hacerlo 2-dimensionalmente. Entonces, por ejemplo, miremos aquí XX. Entonces, XX va a ir de menos 3 a 5 en pasos de 0.1, solo cambiando en las filas. Las columnas son todas iguales entre ellas, como vemos. Luego YY. Entonces aquí es al revés. Todos los primeros elementos de cada fila serán iguales. Y el segundo igual y el tercero igual, así. Entonces esto nos permitirá generar todas las posibles combinaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llamar una gaussiana Z1 y esta llama solamente a XX. Y bueno, los parámetros serán 1 estará centrada en 1 y el sigma será 2. Y una para un arreglo que será x2 que hará lo propio con YY. ¿Listo? Entonces ya vemos, por ejemplo, en este momento cuál es la dimensión de Z1. Entonces nos dice que es un arreglo de 80 por 60. Eso lo hacemos con el operador punto y la función shape. Bien, entonces con este código lo que está haciendo es utilizar la función imshow de matplotlib, que ya lo tenemos importado con Pylab. Mostrémoslo. Entonces, ¿qué hizo esto? Tenemos un arreglo de 80 por 60 y este nos hace una gaussiana en esta dimensión, porque esa solamente cambia así, todas estas son iguales. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Bueno, que nos muestre Z1, que es un arreglo. Esto es el mapa de colores, color map. Y le estamos diciendo pues que lo muestre en uno específico, simplemente eso cambia los colores. Por ejemplo, yo podría decirle que no fuera esto, sino otro que sea summer. Entonces cambian los colores. Y ya. Y esto nos muestra la barra de color para saber cómo entre qué valores y qué valores estamos. Lo muestra horizontalmente y bueno, que lo muestra. Hagamos entonces, mostremos ahora Z2. Esta nos genera entonces una gaussiana en esta dimensión, en esta dirección, digamos. Entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos una gaussiana por la otra? Pues esta nos va a generar entonces una gaussiana 2-dimensional. Este es el centro, y hacia acá baja y hacia acá baja. Y nosotros podríamos entonces operar sobre esta gaussiana, por ejemplo, esta gaussiana 2-dimensional. Nosotros podríamos utilizar la función clip, que nos cortaba los valores, nos limitaba los valores, los acotaba a valores entre 0.3 y 0.8, hagámoslo por ejemplo. Entonces, lo que antes iba de 0, casi, a 1, ahora va de 0.3 a 0.8. Entonces nuestra gaussiana ahora está como achatada. Podemos ver aquí. O podríamos nosotros hacer un slicing, así como hacíamos slicing de listas, podemos hacer un slicing sobre arreglos. Entonces ya digámosle que nos muestre los puntos entre 10 y 30 y 2 y 50.
entre 10 y 30 y entre 20 y 50. Esta parte. O podríamos nosotros entonces también, una cosa interesante es que podemos cargar a NumPy como un arreglo una imagen. Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen que la vamos a importar. Entonces vamos a decirle ahora que nos diga qué es, que nos imprima foto. Entonces será simplemente un mapa de intensidades. Esta imagen específicamente es una imagen en escala de grises, entonces es un solo arreglo y para cada punto es una intensidad. Entonces, entre más blanco o más negro, pues será diferente. Digámosle que nos diga las dimensiones de esa foto. Entonces es un arreglo de 960 por 960. El que nosotros teníamos era de 80 por 60, sí. Y nosotros entonces ahora podemos mostrar esta imagen. Ya le vamos a decir que nos la muestre en escala de grises, este arreglo. Y entonces ya volvemos a traducir lo que nosotros habíamos subido, que era una foto. Lo guardamos en nuestro computador como una matriz. Y ahora lo volvemos a traducir a una imagen, mostrándole pues como un mapa de colores. Si nosotros no leyéramos esto, entonces utilizaría el mapa de colores que trae por defecto. Nos permite de pronto ver un poco más detalles. Pero bueno, entonces es simplemente eso. Y pues sobre esta misma imagen nosotros podríamos hacer todo lo que hicimos acá. Podemos hacer slicing para recortar solamente un pedazo, o podríamos operar sobre el mapa de intensidades, o bueno, podemos hacer cualquier cantidad de cosas, o podríamos buscar algún detalle si podemos traducir eso a alguna expresión matemática, etc. Y listo.